Bien, este, en la clase anterior nos quedamos aquí eh, revisando esto de la configuración de polarización fija de un transistor. ¿Ya? Resolvamos este ejemplo, este ejercicio que está relacionado con ese tipo de conexión de un transistor. ¿Ya? La configuración de polarización fija se refiere a la manera en la que nosotros estamos conectando el transistor, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se puede ver cómo hay dos resistencias, una en la base y una en el colector, que están alimentando este transistor y lo hacen operar. ¿Ya? Bien, recordemos que nosotros estamos revisando esto, ¿no? ¿Cuáles son las configuraciones de polarización? Entonces, la que ahorita estamos estudiando es esta de aquí, circuito de polarización fija. ¿Ya? Hay otras más que también las vamos a estudiar, otros tipos de circuitos de polarización. El ejercicio que vamos a resolver a continuación se refiere al circuito de polarización fija, que en la clase anterior se revisó y se encontraron algunas ecuaciones, ¿no? Para ese circuito. Bien, entonces resolvamos este problema. Dice, determine lo siguiente para la configuración de polarización fija de la figura indicada abajo. ¿Ok? Se refiere a este circuito que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden? Me piden la corriente de base, la corriente de colector. La corriente de base es esta que está aquí. La corriente de colector es la que entra aquí en colector. El voltaje entre colector y emisor, es decir, el voltaje que tengo entre este punto y este punto, ese es el voltaje colector-emisor. El voltaje en la base, es decir, el voltaje en este punto de aquí. El voltaje en colector, ese es el voltaje solo en este punto con respecto a tierra. Y el voltaje entre la base y el colector, es decir, el voltaje que hay de aquí a acá, entre estos dos puntos. Eso me están pidiendo. ¿Ya? Aquí, en este problema en particular, mencionan la Q, ¿no? El quiescent. ¿Se acuerdan que el quiescent point? Ya, normalmente no se suele colocar la Q en la nomenclatura, ¿no? Normalmente, por ejemplo, si es corriente de base, simplemente se dice IB. Si es corriente de colector, simplemente se dice IC, ¿no? Y así sucesivamente con el resto de variables. Ya, sin embargo, aquí en este problema le están poniendo la Q, ¿no? Haciendo referencia a que se trata de un punto de operación del transistor, un punto de operación estático del transistor, ¿no? Hace un tiempo atrás vimos unas curvas, ¿ya? ¿Se recuerdan estas? Estas eran las curvas de operación del transistor. Entonces, justamente ahorita ya tenemos un transistor conectado a fuentes externas. Entonces, cuando se la conecta a las fuentes de alimentación, el momento que se lo energiza, pues pasa a tener una corriente de colector y un voltaje de colector. Ya, por ejemplo, aquí el punto B se ha estabilizado en este voltaje de aquí, es decir, ahí se coloca el voltaje en ese transistor ya debido a que se lo está alimentando con fuentes externas. Y la corriente de colector se va a colocar justo en este punto de aquí, ¿no? Para el punto B de operación. Ya, esa es la respuesta del transistor a cuando a él se lo energiza. Él pasa su voltaje de colector emisor, pasa a tener un valor, que es este que está aquí, y la corriente de colector pasa a tener un valor, que es esta que está acá. Entonces, ahorita, por eso y se dice que es un punto estático o quiescent o inmóvil de operación porque no se está desplazando y ese punto, ¿no? Ya ese momento se queda ahí trabajando el transistor, en ese punto de ahí. ¿Ok? Por eso le llaman quiescent point. Entonces, en este momento, en el ejercicio que nosotros vamos a hacer, justamente vamos a calcular estos valorcitos de aquí. ¿Cuánto vale el voltaje colector emisor? ¿Cuánto vale la corriente de colector? ¿Ya? Cuando lo hago operar, cuando lo estoy alimentando con unas fuentes externas, que en este problema la fuente externa es de 12 voltios. Entonces, veamos qué es lo que pasa cuando yo alimento con 12 voltios al transistor, ¿no? Bien, la fuente externa de aquí de 12 voltios, recuerden que es una fuente, yo la voy a dibujar aquí para que la puedan ver, es algo así como esto, ¿no? Ahí yo tengo mi fuente y viene y se conecta acá, ¿ya? Entonces, esta fuente le están llamando VSC, ¿ok?
En los libros simplemente la suelen representar como con una bolita, no dibujan todito esto, ¿no? Entonces uno ya sobreentiende, ¿sí o no?, de que cuando le ponen así se refieren a que hay una fuente aquí conectada. Entonces, esta fuente crea un circuito, si ustedes se recuerdan, crea un circuito de base, ¿ya? Un circuito de entrada en donde la corriente hace esto, esto hace la corriente, ¿no? ¿Ok? Y también crea un circuito de salida, ¿no? El circuito de salida, en cambio, está con el colector, ¿ya? En donde la corriente hace esto de acá. Se viene por el otro lado, por acá, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Con una fuente estamos alimentando el circuito de entrada y el circuito de salida, ¿ya? El circuito de entrada es el de la base y el circuito de salida es el colector, ¿ok? Y nos están pidiendo que determinemos, que calculemos la corriente en la base, la corriente en el colector, el voltaje entre colector y emisor, este voltaje que hay de aquí a acá, el voltaje en la base, voltaje en este punto, el voltaje de colector, el voltaje que hay de este punto a tierra, y el voltaje base colector, el voltaje que hay entre este punto y este punto. ¿Ok? Bien. Ok, sigamos entonces. Borremos nomás esto y continuemos. Entonces, la corriente de base es esta que está aquí. ¿Ya? Ya sabemos que esa corriente de la base es la corriente que viene desde la fuente de 12 voltios. ¿Ok? Esa corriente de base yo la puedo calcular con la ecuación que se deriva o que se saca de la malla que hay eh, en el circuito de entrada, ¿no? Esa ecuación se la saca de aquí, ¿no? Aquí está la malla del circuito de entrada que tiene la base, ¿sí o no? Entonces la corriente hace esto. Así se mueve la corriente, ¿no? Aquí están las tierras, todo esto que está aquí abajo es como un solo punto de conexión, ¿no? Todo esto que está aquí abajo es como un solo punto de conexión. Es la tierra. Entonces la corriente lo que hace es viene así y circula a través de la tierra y regresa. ¿Ok? Eso es lo que hace. Es el retorno de la corriente hacia la fuente. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y aquí está aplicada y saco la ecuación de la corriente de la base. Esa ecuación de la corriente de la base es la que ustedes ven aquí. Y aquí pues estamos reemplazando los valores. El VCC, ¿cuánto vale el VCC? Vale 12 voltios. 12 voltios. El voltaje entre base y emisor, el voltaje que hay de aquí entre la base y el emisor, esta es la base y acá está el emisor y acá está el colector. ¿Ok? El voltaje entre la base y el emisor es igual a 0.7 voltios. Ese es un dato. Entonces sería 12 voltios menos 0.7 voltios dividido para la resistencia de la base, que es 240 kiloohmios. Aquí está la resistencia de la base. Y eso me da la corriente de la base, la corriente que entra al transistor, que es de 47.08 microamperios. ¿Ya? Esa sería la corriente de la base. Teniendo la corriente de la base, yo puedo calcular la corriente que viene por acá, la corriente de colector. ¿Ya? ¿Con qué ecuación la calculo? Con la ecuación de la ganancia, ¿no? Recuerden que la ganancia beta es igual a la corriente de colector dividido para la corriente de base. Entonces yo de aquí puedo despejar la corriente de colector y me queda corriente de colector es igual a beta por la corriente de la base. ¿Ya? Entonces, ocupando esta ecuación que está aquí, yo puedo calcular la corriente de colector. Ya tengo la corriente de base, el valor de beta también lo tengo. El valor de beta está indicado acá.
Aquí está el valor de beta. Entonces reemplazo el beta aquí, la corriente de base la calculé, es esta que está acá, y eso está aquí, ¿no? 50 por 47,08 microamperios me daría 2,35 miliamperios. Esa es la respuesta. 2,35 miliamperios, ¿no? Entonces, hasta ahorita ya calculé la corriente de la base, la corriente de colector, que es 2,35 miliamperios. El literal A ya está calculado. Ahora el literal B. ¿Cómo calculamos el voltaje entre colector y emisor? El voltaje desde este punto hasta este punto. Ese voltaje es el que están pidiendo que calculemos. Bien, el voltaje de colector emisor sale del circuito de salida, ya es decir, en donde está el colector, el emisor y la fuente BCC. De aquí yo puedo aplicar una malla, una corriente de malla y obtener esta ecuación que está acá. ¿Ya? Esta ecuación que está aquí. Entonces, el BC, el voltaje entre colector y emisor, es igual al voltaje de la fuente, BCC, menos IC por RC, menos el voltaje en la resistencia, ¿no? En la resistencia RC. Ese voltaje es IC por RC, ¿no? Por la ley de Ohm, corriente por resistencia. Entonces sería IC por RC, esos dos restados, y eso me da el voltaje del colector emisor. Aquí está la ecuación. Aquí está la ecuación, es esta que está aquí. Entonces, esta ecuación, yo reemplazo los valores de BCC, que vale 12 voltios. La corriente de colector la calculé hace un momento, es 2,35 miliamperios. Y la resistencia de colector es un dato, ¿no? Es 2,2 kiloohmios. Está acá, 2,2 kiloohmios. ¿Ok? Entonces, reemplazo esos valores aquí. Sería 12 voltios menos 2,35 miliamperios multiplicado por 2,2 kiloohmios. Y eso me da 6,83 voltios. Eso es lo que da, 6,83 voltios. El voltaje de aquí entre colector y emisor es un voltaje de 6,83 voltios el que se presenta. Bien, teniendo ya solucionado el literal B, me dio 6,83 voltios. Paso a solucionar ahora el literal C, ¿no? Los voltajes que me están pidiendo en el literal C son el voltaje en la base, en el punto de la base, de conexión en la base, y el voltaje en el colector, justo aquí. Entonces, esos voltajes son realmente voltajes con respecto a tierra. No es como si yo tuviera un voltímetro, conectaría aquí un terminal del voltímetro, una punta del voltímetro ahí, y la otra tendría que ir conectada a tierra. ¿Ya? Y ese sería el voltaje en la base. Y el voltaje en el colector sería lo mismo, ¿no? Cojo el voltímetro, lo conecto aquí en colector y una punta del voltímetro iría al colector y la otra punta iría a tierra, ¿no? Que está aquí abajo. ¿Ya? Y ahí estaría yo midiendo el voltaje en colector. ¿Ok? Entonces se refiere a eso, ¿no? Es el voltaje en un punto específico con respecto a tierra. El voltaje B es el voltaje en ese punto B, en el punto de conexión de la base, con respecto al tierra. Y el voltaje en el colector es el voltaje en el punto de conexión del colector con respecto a tierra, ¿no? Esos son los voltajes que ahorita nos están pidiendo que calculemos. Bien, entonces el voltaje en la base, el voltaje en la base, el voltaje que hay en este punto, ¿ya? Vendría a ser igual al voltaje entre base y emisor. Si se dan cuenta, miren, yo conecto aquí un terminal del voltímetro y el otro terminal, ¿dónde lo tengo que conectar? En tierra. Pero como el emisor está conectado a tierra, ¿sí ven? Quiere decir que el voltaje entre base y emisor es el mismo voltaje entre la base y tierra. ¿Ya? Por eso es que aquí abajo están diciendo que el voltaje en la base es igual al voltaje entre base y emisor, porque el emisor está conectado a tierra. ¿Ok? Entonces quiere decir que es lo mismo, son la misma cosa. ¿Ya? Eh, entonces, esto de aquí va a ser igual al voltaje base emisor y eso es igual a 0,7 voltios, ¿no? Si quieren pueden verlo desde otro punto de vista. El voltaje base emisor es igual al voltaje en la base con respecto a tierra menos el voltaje en el emisor con respecto a tierra, ¿no? Esta es una ecuación
Ustedes pueden calcular el voltaje entre dos puntos de esta manera, ¿no? Aplicando esta ecuación. Esta es la ecuación de caídas de voltaje, se llama, ¿ya? O de diferencias de potencial. Entonces, el voltaje de cualquier cosa entre dos puntos es el voltaje del un punto con respecto a tierra menos el voltaje del otro punto con respecto a tierra. Entonces, como en este caso el emisor está conectado a tierra, entonces el voltaje de la tierra es 0 voltios. Entonces me queda que el voltaje entre base y emisor ha sido igual al voltaje en la base nomás, ¿ya? Y el voltaje de entre base y emisor ya sabemos que es 0,7 voltios. Por eso es que acá entonces nos quedamos con los 0,7 voltios, ¿no? 0,7 voltios es siempre el voltaje de base emisor en los problemas que estamos nosotros revisando, ¿ya? Entonces, el voltaje en la base ya lo determinamos, es 0,7 voltios. Ahora, el voltaje de colector, el voltaje de este punto con respecto a tierra, si ustedes se dan cuenta, es el mismo voltaje entre colector y emisor. ¿Por qué? Porque el emisor está conectado a tierra también, ¿ya? O sea, el voltaje entre colector y tierra viene a ser el voltaje colector-emisor, porque el emisor está conectado a tierra, ¿ya? Son la misma cosa. Voltaje colector es igual a voltaje colector-emisor. Ya pueden, si quieren, analizarlo de la misma manera, ¿no? Como lo hicimos antes. El voltaje colector-emisor es igual, por la fórmula de diferencia de potencial, es igual a voltaje colector menos voltaje emisor. Pero como el emisor está conectado a tierra, el voltaje en emisor vale 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje colector-emisor es igual al voltaje en colector, simplemente. Y el voltaje colector-emisor, nosotros ya lo calculamos hace un momento. Ese voltaje era, ¿cuánto es que daba? Daba 6,83 voltios. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje en colector ha sido igual perdón, punto 83 voltios. ¿Ya? 6,83 voltios. Y eso es lo que aquí, pues, están colocando en la diapositiva, ¿no? 6,83 voltios. Bien, ¿qué más me hace falta calcular? El último literal, el literal D. En el literal D, pues, me están pidiendo determinar, me están pidiendo determinar el voltaje en base colector. ¿Ya? O sea, el voltaje que yo tengo entre este punto de aquí, que es la base, aquí voy a colocar un voltímetro, y el colector. Este voltaje base colector. Ese voltaje me están pidiendo que determine. ¿Ya? El voltaje base colector, por la fórmula de diferencia de voltaje, va a ser igual al voltaje en la base menos el voltaje de colector. ¿Ok? Entonces, el voltaje base colector tiene que ser igual al voltaje en la base. ¿Cuánto vale el voltaje en la base? 0,7 voltios. Menos el voltaje en colector y el voltaje en colector pues vale 6,83 voltios. Entonces, me queda que el voltaje base colector, aquí abajo lo han calculado, es menos 6,13 voltios. Ese es el valor. 6,13 voltios negativos. Menos 6,13 voltios es el voltaje. Cuando a ustedes les da un voltaje negativo, lo que se está diciendo, o las matemáticas, lo que le están diciendo a ustedes, es que ustedes no tienen una caída de voltaje, sino más bien una elevación de voltaje. O sea, entre base y colector hay una elevación de voltaje. El colector tiene mayor voltaje que la base, ¿ya? Cuando se dice caída, es al revés. La base tendría un menor voltaje que el colector, ¿ya? Pero en este caso es la base la que tiene el mayor voltaje en comparación con el colector, ¿no? Es menor el voltaje en la base en comparación con el voltaje en colector. Es una elevación de voltaje. Se sube el voltaje entre B y C, ¿ok? Bien, y con eso pues estaría solucionado este ejercicio. Ya, ¿cómo nosotros podemos hacer trabajar al transistor en saturación? Se recuerdan que el transistor pues trabaja en tres regiones. En la región activa, que es esta que blanca, que está aquí, en donde al transistor lo que hace es amplificar las señales.
se le mete una corriente pequeña por la base y en el colector se obtiene una corriente grande, amplificada, multiplicada por un número, por una ganancia. Se lo puede hacer trabajar en corte y también en saturación, ¿no? Corte se refiere a esta área que está, esta partecita que está aquí, en donde las corrientes obtenidas son muy bajas, las corrientes en el colector son muy bajas, y saturación, en cambio, se refiere a esta parte que está acá, esta partecita que está aquí, en donde las corrientes en colector pueden ser altas, ¿ya? Y los voltajes entre colector y emisor son bajos, ¿ok? Entonces, en saturación se dice que el transistor puede trabajar como si se tratase de un interruptor cerrado, en donde la corriente que pasa puede ser alta, ¿no? La corriente que pasa puede ser alta, ¿ya? Y el voltaje que ustedes tienen entre, este de aquí es el colector y aquí es el emisor, ¿no? Pasa la corriente por colector emisor. Ese voltaje de colector emisor suele ser un valor bajo, ¿no? Cercano a 0 voltios. Mientras que en corte es al revés, ¿no? Se lo hace trabajar al transistor como si se tratase de un interruptor abierto, ¿ok? En donde la corriente en cambio es cero, la corriente es cero, la corriente que pasa a través de él es cero, y el voltaje el voltaje entre colector y emisor puede ser alto, ¿no? Es igual al voltaje de la fuente de alimentación, ¿ya? Externa. Aquí está el colector y aquí está el emisor, ¿no? Entonces, realmente se trata de un voltaje, este, que es el voltaje de la fuente de alimentación externa, el que se tiene entre el colector y emisor, ¿ya? Las corrientes son bajitas, pero los voltajes, pues, pueden llegar a ser bien altos, ¿no? Como se ve aquí en el gráfico, ¿ya? Este, bien, entonces en corte, el transistor trabaja como un interruptor abierto y en saturación, el transistor trabaja como un interruptor cerrado. En un interruptor cerrado, el voltaje entre los terminales del interruptor es cero, porque el interruptor trabaja como un cortocircuito, o sea, con una resistencia bien pequeña. Eso es un cortocircuito. Mientras que en un interruptor abierto, la resistencia en cambio es muy alta, ¿no? No permite el paso de la corriente, esa resistencia. Por eso es que la corriente prácticamente se hace cero, ¿ya? Bien, entonces ahorita vamos a ver cómo podemos hacer trabajar al transistor en esta parte de aquí, como un interruptor cerrado. Fíjense que la condición es hacer que el voltaje colector emisor se haga cero, se haga prácticamente cero. Entonces, para lograr hacer eso, nosotros aquí nos dicen lo siguiente. Ya, yo deseo que este voltaje de aquí se haga prácticamente cero, ¿no? Entonces, lo que el transistor debe emular o cómo debería comportarse el transistor es como una resistencia que vale cero, porque recuerden que por la ley de Ohm, el voltaje colector emisor va a ser igual a la corriente que pasa, a la cual se le llama corriente y la corriente de colector, por la resistencia de colector emisor, ¿ya? Entonces yo deseo que el voltaje del colector emisor sea lo más cercano posible para trabajar en la zona de saturación. ¿Qué tengo que hacer? Que la resistencia del colector emisor sea prácticamente cero, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que aquí se dice, ¿no? Que la resistencia del colector emisor sea cero. Con eso yo consigo que el voltaje colector emisor se me haga prácticamente cero, porque la multiplicación de cualquier cosa por cero me da cero. Y me quedo entonces que la corriente de colector se transforma en la corriente de colector de saturación, ¿ya? En eso se va a convertir la corriente de colector, ¿ok? La corriente de colector de saturación, ¿ya? Va a ser igual a esta ecuación que está aquí, ¿ya? Porque aquí debería ir sumada la resistencia entre colector y emisor, pero esa resistencia se me está haciendo cero. Entonces simplemente no se la considera, ¿ya? Si ustedes aplican esta ecuación directamente, BCC dividido para RC, esa ecuación y calculan la corriente de colector de saturación, ¿ya?
Ahí están calculando una corriente, ¿ya? Una corriente de salida. Y con esa corriente de salida yo podría calcular un beta, ¿no? Necesario para obtener una corriente de base, ¿ok? Que lleve al transistor hacia la saturación, ¿ya? O sea, en otras palabras, si ustedes quieren hacer trabajar al transistor en saturación, simplemente utilizan esta ecuación para calcular la corriente de colector. Esta que está aquí anotada, ¿no? Que la voy a volver aquí a anotar. Sería el voltaje de la fuente externa al VCC dividido para RC. Si ocupan esta ecuación para calcular la corriente de colector, están pues asumiendo que su transistor está trabajando en saturación, ¿ya? Eso sería, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que la resistencia de colector emisor es cero al ocupar esta ecuación, ¿no? Entonces yo podría calcular una corriente de colector de saturación y luego con ese dato, recuerden que beta era igual a la corriente de colector dividido para la corriente de base. Entonces, si yo tengo ya el valor de la corriente de colector de saturación, yo podría reemplazar ese valor aquí en la corriente de colector, ¿ya? Y podría pues eh, determinar un beta, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, yo tengo aquí, determine un ejemplo, ¿no? Me dice, determine el nivel de saturación para el circuito de polarización fija de la diapositiva anterior. Entonces, yo tengo, este era el circuito de polarización fija, voy a borrar las anotaciones, ¿ya? Y me dicen que calcule la corriente de colector de saturación. Entonces, esa corriente de colector de saturación vendría a ser el voltaje dividido para la resistencia. El voltaje VCC dividido para la resistencia en colector, y esto es 5,45 miliamperios, ¿ya? Dice, note que el valor calculado en la diapositiva anterior era igual a 2,35 miliamperios, y ese valor está lejos de la corriente de saturación, ¿ya? O sea, la corriente de saturación ya es una corriente mucho más alta, ¿no? Que las corrientes que se obtienen cuando hacemos trabajar al transistor en la región activa, ¿ya? Bien, bien. Entonces, si yo ya tengo pues la corriente de colector de saturación, entonces yo voy a asumir que tengo una corriente de base también, por ejemplo, no sé, 10 microamperios, y tengo una corriente de colector de saturación de 5,45 miliamperios. Entonces yo con estos dos datos podría calcular un beta de saturación, ¿ya? Ese beta de saturación va a ser igual a la corriente de colector de saturación dividido para la corriente de base que yo he decidido colocar en el circuito, ¿no? Que son 10 microamperios. Entonces sería 5,450 microamperios dividido para 10 microamperios, ¿no? Entonces se van microamperios, se van esto de aquí, y el beta me queda igual a 545, ¿no? Que es un beta bien alto y que posiblemente el transistor no sea capaz de conseguirlo, ¿no? 545. Entonces, no es que uno llegue y coloque cualquier corriente de base, ya para hacer trabajar al transistor en saturación, sino que más bien tiene que buscar en el datasheet cuántos son los betas, pues con los que puede trabajar ese transistor, ¿ya? Y de acuerdo a eso seleccionar la corriente de base para lograr hacer trabajar al transistor en saturación, en la región de saturación, ¿ya? O sea, este beta es muy alto, tal vez subir la corriente de base, ¿ya? Por ejemplo, no sea 50 microamperios para que el beta se baje y esté dentro de los rangos posibles o dentro de un valor posible de beta para un transistor específico. ¿Ya? Recuerden que el beta es un valor que viene en las hojas de especificación de los transistores, ¿no?
¿Recuerdan cuando vimos las hojas de especificaciones? Entonces el beta, por aquí estaba indicado, aquí está la ganancia, ¿no? Ya fíjense las ganancias. Esta es la partecita que habla de las ganancias. Bien, ya, vamos a hablar ahora de otro circuito, del circuito de polarización estabilizado en emisor, ¿ya? El circuito de polarización estabilizado en emisor, ¿ok? En este circuito de acá, nosotros, en este nuevo circuito, nosotros no solo tenemos una resistencia en la base y una resistencia en el colector, sino también una resistencia en el emisor, ¿ya? Se supone que de esa manera, pues, se le da cierta estabilidad al voltaje en emisor, ¿no? Se le da cierta estabilidad al voltaje en emisor, no es tan fluctuante el voltaje en el emisor, ¿no? Se mantiene más estable al colocar esta resistencia que está aquí, ¿ya? Bien, entonces nosotros veamos lo que dice en esta diapositiva. La resistencia que se coloca en el emisor mejora la estabilización del circuito de polarización, ¿ok? Sobre todo cuando hablamos de las temperaturas, ¿no? Al ser el transistor un semiconductor, las variaciones de temperatura hace que cambien las variables que él tiene, las corrientes, los voltajes, ¿no? Eso cambia con la temperatura. Entonces, cuando hablamos de estabilización, se refiere a eso, a que si cambian las temperaturas que están alrededor del transistor, esos cambios de temperatura pues no afectan tanto a las variables eléctricas que tiene el transistor, a las corrientes, a los voltajes, etcétera. Imagínense en un radio, un equipo de sonido que está hecho de puros transistores, que en horas de la mañana, cuando el ambiente está frío, suena muy bien, y en la tarde, al mediodía, cuando el ambiente está caliente, no suena nada bien, ¿no? Se distorsiona el sonido por las temperaturas. Entonces, hay que crear circuitos que sean estabilizados, ¿no? Que independiente de las condiciones de temperatura, trabajen de manera idéntica siempre. A eso se refiere esto, ¿no? De la estabilización del circuito. Entonces, la estabilidad es un término utilizado para referirse a las condiciones o estado en el cual los voltajes y corrientes del circuito de polarización se mantendrán bastante estables, o sea, constantes, en un amplio rango de valores de temperatura y de ganancia beta del transistor, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vemos unas ecuaciones, están presentando unas ecuaciones. Esta ecuación de aquí, piensen de dónde están obteniendo esta primera ecuación. BCC menos IE por RE menos BBE menos IE por R es igual a cero. ¿De dónde será que están obteniendo esta ecuación? Aquí veo que hay un error, ¿no? Es BCC menos IE por RE menos BBE menos IC por RC, ¿ya? Y eso, igual a cero, ¿no? A ver, veamos. Aquí me parece que hay un error. Sería, ya, este de aquí no es IE y RE, este de aquí es IB por RB. O sea, la ecuación es BCC menos IB por RB menos BBE menos IE por RE, ¿no? Esa es la ecuación correcta. Entonces, ¿de dónde sacan esta ecuación de aquí? Esta. Piensen unos segundos, por favor. Ya, muy bien. Esta ecuación que ustedes ven aquí, la primerita, la están, eh, la están obteniendo del circuito de entrada, ¿no? El circuito que está donde está la base y el emisor, ¿no? Ese es el circuito de entrada. Entonces, aquí está la fuente. Voy a dibujar la fuente aquí. Aquí está la fuente, ya, y esa fuente pues está conectada a tierra, ¿no? La fuente se llama
Está conectada a tierra aquí abajo. La fuente se llama BCC. Entonces, fíjense que crea una corriente, ¿no? La fuente viene por acá, esa corriente, es la corriente de la base, pasa por base emisor y regresa a la fuente. Hace eso, ¿ya? ¿Ok? Entonces, de esta malla, esto es una malla, yo aplico la ley de voltajes de Kirchhoff y obtengo la ecuación primerita, que es esta que está acá, que me dice BCC menos IB por RB menos BBE menos IE por RE es igual a cero. Esa primera ecuación, ¿ya? Y la segunda ecuación, la de aquí abajo, esta que está aquí, en cambio, sale del circuito de salida del transistor, o sea, el circuito en donde tenemos al colector y el emisor, ¿ya? Del transistor. Entonces, déjenme borrar esto. Entonces, yo tengo el circuito de salida, igual es la misma fuente BCC, pero ahora la analizo con respecto al circuito de salida. Entonces, viene así, es la misma BCC de antes, ¿no? Viene así, aquí esto va así y se conecta acá, ¿no? A la tierra. Entonces, tenemos una corriente que viene así, ¿no? Ya, viene así y se encierra aquí en esta malla, en la malla de colector emisor, ya el circuito de salida. Entonces yo puedo aplicar a esa malla la ley de voltaje de Kirchhoff y voy a obtener esta ecuación que está acá, ¿ya? ¿Ok? Entonces, así mismo como antes, ¿no? Me pueden servir esas dos ecuaciones para determinar variables, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo el circuito de entrada, así es como luciría el circuito de entrada. ¿Ya? Aquí yo tengo una malla, aplico la ley de voltaje de Kirchhoff a esa malla, ¿ya? Y obtengo esta ecuación que está aquí, ¿no? La corriente de emisor, la corriente de emisor, recuerden que la corriente de emisor era igual a beta más uno la corriente de base. Entonces yo reemplazo eso de ahí en la ecuación de acá y me queda que BCC menos IB por RB menos beta más uno I de base por RE es igual a cero, ¿ya? Es igual a cero, ¿ok? Este, ya, aquí me está haciendo falta un valor, ¿no? A ver, veamos, estas ecuaciones hay que corregirlas. Primero, esto de aquí no es IE por RE, sino que es IB por RB, ¿ya? Primera cosa. Ahí hay un error de tipográfico, ¿no? De tipeo. Es IB por RB, ¿ya? Segundo, esta ecuación se supone que se convierte en la que está acá, en la que está acá. Entonces, aquí yo veo, aquí abajo yo veo que no está el bebé que colocarlo, ¿no? O sea, la ecuación es realmente, esta ecuación de aquí realmente, déjenme anotar aquí. Esta ecuación realmente es así, ¿no? Sería BCC menos IB por RB menos BBE menos el IE, pero el IE dice que vale I es igual a beta más uno por la corriente de base, entonces aquí sería menos beta más uno por la corriente de base, ¿ya? Y eso por la resistencia de emisor, y eso es igual a cero, ¿ya? Entonces, toda esta ecuación que ustedes ven aquí, es la que debería estar anotada aquí, ¿no? Aquí yo veo que, el término que está faltando es el BB, es el único. Ese es el único que no le han colocado aquí abajo, ¿ya? Entonces, de ahí yo despejo la corriente de base, ¿ok? Despejo la corriente de base. ¿Cómo sería el despeje de esa corriente de base? Entonces, yo tengo esta ecuación que está aquí, esta, y voy a despejar la corriente de base. Voy a hacerlo aquí. Entonces, BCC y saco factor común de la corriente de base. Sería la corriente de base que multiplica a la RB, a la resistencia en la base, ¿ya? Más
beta más uno por la resistencia de emisor. Hasta ahí tengo, ese sería el factor común, ¿ya? Y menos el voltaje base emisor, y eso es igual a cero, ¿ok? Entonces yo, si despejo la corriente de base de esta ecuación que está aquí, yo despejo la corriente de la base, me va a quedar esta ecuación que está aquí abajo, indicada esta, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que, eso es lo que estaríamos haciendo aquí nosotros, ¿ya? Aquí ya está el procedimiento completo. Bien, esto es para la malla base emisor. Ahora, en la malla, a ver, en esta diapositiva lo que me están diciendo es lo siguiente, ¿no? Que la resistencia que nosotros tenemos en la base, esta resistencia que llega a la base, se refiere a la resistencia que está entrando aquí, esa resistencia se refleja en nosotros la podemos este, reflejar, ¿no? Se podría decir que es como, no, perdón, la resistencia en emisor, la resistencia que está aquí abajo, ¿ya? Puede verse como reflejada, ¿ya? Hacia el circuito de la base, ¿no? O la base ve, desde la base hacia acá, se ve como que hubiera una impedancia de entrada igual a beta más 1 RE, ¿ya? ¿Y de dónde deducen eso? De la ecuación que obtuvimos para la corriente de base, porque esto es voltaje sobre resistencia, ¿no? Es la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, la resistencia se puede ver que es la suma de dos cosas, de la resistencia que hay en la base, pero de otra cosa más. O sea, lo que me están diciendo es que en el emisor tenemos una resistencia que era la RE. Esa RE reflejada en la base se convierte en esto que está aquí, beta más uno por RE, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la corriente en la base o aplicando la ley de Ohm, yo tendría que utilizar el voltaje que tengo en la base, que es este, VCC menos VBE, dividido para la resistencia que se ve en la base, ¿no? Que es la resistencia que está conectada a la base, que es la RB, más la resistencia que desde emisor proviene y se refleja en la base, ¿no? Que es esta que está acá, beta más 1R, ¿ya? Eso le llaman una impedancia reflejada desde R, ¿ok? En la base. Y es esto que está aquí. Ya, bueno, en otras palabras, este término de aquí del denominador es una impedancia reflejada, ¿no? Eso sería, eso es lo que le están tratando de decir aquí en la diapositiva. En tal caso, si esta ecuación de aquí, pues, nosotros también la podemos obtener, no con ese análisis intuitivo que ahorita les mencioné de reflejar la resistencia del emisor en la base, sino a través de un procedimiento mecánico que es el de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla del circuito de entrada. Ahí obtengo la ecuación también. ¿Ok? Bien. En el circuito de salida, es decir, en donde tengo el colector y el emisor, también se me forma una malla, ¿no? La malla colector-emisor, ¿ya? Entonces yo tengo, a partir de esa malla, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en esa malla, yo obtengo esta ecuación que está aquí, ¿ya? Esta que está aquí, ¿ok? Estoy obteniendo esa ecuación que está ahí, a partir de esa malla. Ya lo hemos hecho algunas veces, ¿no? Pero de todas maneras lo voy a explicar. Fíjense, aquí dice IE por RE se refiere al voltaje que hay en la resistencia y tomo de polaridad positiva porque por ahí estoy yendo en mi malla, continúo en la malla y me encuentro con el negativo del VCC. Ya estoy yendo en sentido antihorario yo. Para sacar esta ecuación que está aquí, estoy yendo en sentido antihorario en la malla, ¿ya? Me encuentro con el menos del BCC, por eso se escribe menos BCC. Sigo en sentido antihorario y me encuentro con el más del voltaje en la resistencia de colector. Ese voltaje es RC por IC o IC por RC. Y se lo pone positivo porque me encontré con el más de ese voltaje. Continúo y me encuentro con el más del voltaje de colector emisor y por eso lo coloco aquí como positivo, ¿no? Y esta es la ecuación, ¿ya? Que me sale.
Normalmente la corriente de emisor es cercana a la corriente de colectores, muy cercana, son prácticamente lo mismo. Entonces yo pudiera simplemente acá colocar como que tengo, como que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector, ¿ya? Si es así, me va a quedar un factor común, ¿ya? Si es así, entonces esta ecuación se me convierte en lo siguiente, IC por RC más BCE más IC por RC menos BCC, y eso es igual a cero. Entonces yo puedo sacar factor común. Si ven, aquí hay un factor común, es el IC aquí, en este término, y el IC acá también en este término. Entonces yo saco un factor común, me queda IC que multiplica a RC eh, más RC. A ver, perdón, es R, acá es RE. Entonces sería RE más RC más BCE menos BCC, y eso es igual a cero. ¿Ok? Y de ahí pues despejo el BCE de esta ecuación que está aquí, despejo el BCE y me da esta ecuación que está acá, ¿no? Ya, entonces esta ecuación que está aquí, yo la saqué pues de la ecuación que está allá arriba. ¿Ok? Eh, Eso sería la ecuación del voltaje colector-emisor, ¿ya? Y el voltaje en emisor lo puedo calcular así, sería la corriente de emisor por la resistencia de emisor, esto es la ley de Ohm, ¿ya? El voltaje en colector lo puedo calcular así con esto, voltaje colector-emisor más el voltaje emisor, ¿ya? Esto es igual a VCC menos IC por RC. El voltaje en la base se puede calcular con la siguiente ecuación, el voltaje en la base es igual al VCC menos I B, por RB. Aquí hay un error nuevamente tipográfico. Este es IB por RB, ¿ya? O también puede ser calculado con BBE más BE, ¿no? Bien, entonces estas ecuaciones pues tienen eh, hay que saberlas, ¿no? Hay que conocerlas para poder resolver los ejercicios. Si yo quiero hacer trabajar ahora al transistor en el nivel de saturación, o sea, como un interruptor cerrado, ¿ya? Aplico esta ecuación de aquí para calcular la corriente de colector de saturación, ¿ya? Esta ecuación que está aquí. BCC sobre RC más RE, ¿no? Esta ecuación está asumiendo que la resistencia entre colector y emisor es cero, ¿ya? Por eso aquí no asoma, ¿no? Esto es la ley de Ohm. Si se dan cuenta, voltaje sobre resistencia. Entonces, no están considerando la resistencia en colector, entre colector y emisor, justamente porque de eso se trata, ¿no? Que entre colector y emisor no haya resistencia, para que esto actúe como si fuese un interruptor cerrado, ¿ya? De resistencia prácticamente nula, cero, y deje pasar la corriente libremente por aquí, ¿no? Bien, entonces esta es la ecuación para calcular el voltaje en la corriente de colector de saturación. La ecuación sería igual a BCC dividido para RC más RE. La corriente de colector de saturación, ¿ya? En este tipo de conexión de polarización fija estabilizada en emisor, sería igual, esa corriente de colector de saturación sería igual a BCC dividido para RC más RE. Bien, para la configuración de polarización estabilizada en emisor, se pueden determinar los puntos de operación en corte y saturación del transistor por medio de la gráfica de la recta de carga, ¿no? Ya, aquí nosotros vemos lo que se conoce como la recta de carga. Ya, la recta de carga eh, nos muestra ya los puntos extremos de operación del transistor, ¿no? Por ejemplo, cuando el voltaje entre colector y emisor es cero, o sea que el transistor está trabajando en saturación, ya el máximo valor posible que podríamos nosotros obtener de corriente de colector, o sea, la corriente de colector en ese momento en el que estamos en saturación, es igual a BCC
dividido para RC más RE, ¿no? ¿Ok? Si yo voy cambiando el voltaje entre colector y emisor, ya, los puntos de operación se me van a mover a través de este lugar geométrico que ustedes ven aquí, esta línea negra, ¿ya? Se van a ubicar siempre en los puntos donde coincide la respuesta del circuito, ¿no? Con esta recta de carga. O sea, por ejemplo, digamos que en aquí, esto de aquí sale cuando yo tengo una corriente de base, voy a asumir de 80 microamperios. Ahí es que obtengo esta curva de aquí, ¿no? Esta curva que está aquí. Entonces, el circuito que ustedes tienen aquí, ¿ya? Define que yo no voy a estar, cuando conecte mi transistor no puede trabajar en otro punto de operación dentro de esta línea que no sea justo en donde corta la recta de carga con esta línea de aquí, con la celeste, ¿ya? ¿Ok? Aquí es en donde realmente va a trabajar ese transistor, aquí, justo aquí. Acá abajo yo tengo otra corriente de base, entonces es en este punto en donde trabaja el transistor, en donde se corta la recta de carga con la curva de la corriente de colector versus voltaje de colector emisor de ese transistor. ¿Ok? Bien. eh, entonces, para esta configuración de polarización estabilizada en emisor, podemos determinar los puntos de operación en corte y saturación, ¿no? En corte, el punto de operación va a ser el voltaje de la fuente, ¿no? El VCC. Cuando entre colector y emisor no pasa la corriente, el voltaje que se obtiene entre colector y emisor va a ser el voltaje de la fuente, ¿no? Eso lo podemos ver aquí. Si yo aquí dibujo la fuente, ya, la conecto así. Cuando no hay corriente, esto es VCC. Cuando no hay corriente, yo me doy cuenta que el voltaje que cae entre este punto y este punto es el voltaje de la fuente. La fuente está conectada acá arriba, llega al colector y por acá abajo la fuente está conectada en emisor. Entonces, si no hay corriente circulando por aquí, la fuente llega y íntegramente, totalmente el voltaje de la fuente llega a este punto y a este punto. ¿Por qué sucede eso? Porque no va a haber voltaje en la resistencia de colector y tampoco voltaje en la resistencia de emisor por la ley de Ohm, ¿no? Tiene que haber una corriente para que haya una caída de voltaje aquí y una caída de voltaje acá abajo. Entonces, si no hay esa corriente, todo el voltaje de la fuente se refleja en este punto y en este punto, porque no hay nada de voltaje aquí consumido y tampoco nada de voltaje consumido aquí abajo, ¿no? Porque no existe corriente. Eso es en la región de corte. Y el voltaje colector emisor, en cambio, ahí se hace entonces el voltaje de la fuente, VCC. ¿Ya? Eso nos están diciendo. Bien. Bien, acá tenemos otro ejercicio, ya, pero este ejercicio resolvámoslo en la siguiente clase. Muchas gracias.